Abróchense el cinturón. En este video van a sobrevolar paisajes surrealistas, moldeados por gigantes de otra época, y descubrirán Europa recorrida por un río gigante que alternó fases de actividad y reposo durante millones de años. América del Norte surcada por torrentes de agua más poderosos que los del Amazonas. El norte de África, presa de titanes efímeros que aparecían regularmente en el desierto, antes de morir ahí mismo. Durante este viaje alucinante, incluso descubriremos monstruos formados por el deshielo, irresponsables de inundaciones apocalípticas que devastaron los paisajes, esculpiendo a su paso la roca a decenas de metros de profundidad en apenas unas horas, y haciendo un desvío por otro planeta para aventurarnos en cañones secos, excavados por torrentes extraterrestres. Vivimos en un mundo que creemos conocer, cartografiado, medido, cuadriculado, hasta el último kilómetro cuadrado. Pero nuestros mapas de la Tierra no son más que instantáneas arrancadas a las transformaciones incesantes de nuestros continentes y a las grandes variaciones del clima. Bajo los paisajes de desiertos, bosques y llanuras agrícolas que tendemos a considerar inmutables, encontramos en excavaciones las huellas de ríos fantasmas gigantescos que un día irrigaron y moldearon continentes enteros antes de desaparecer. Comencemos sin más demora nuestro viaje con un río colosal, que reinó sobre una inmensa parte de América del Norte durante casi 47 millones de años antes de desaparecer. La historia de este río, bautizado como Paleobel, comienza al inicio del periodo conocido como el Eoceno, hace 50 millones de años. América del Norte está entonces libre de cualquier casquete glaciar permanente, y la inmensa bahía de Hudson aún no ha sido hundida por el peso de los glaciares. En las altas latitudes canadienses, donde hoy domina la taiga o la tundra, el clima en ese entonces era en general mucho más cálido y húmedo que en la actualidad. Y las precipitaciones regulares que lo acompañan, y que riegan abundantemente todo el continente, van a dar origen a una red fluvial más grande que la del Amazonas en la actualidad. Este río gigante de otra época, que fluye entonces hacia el noreste, antes de desembocar en el Atlántico Norte, y extiende su red hidráulica desde las grandes llanuras americanas hasta el noroeste de Canadá, incorporando probablemente a su red regiones tan alejadas como la del Colorado. Cuando estos múltiples afluentes, que avanzan hacia el punto de desembocadura, alcanzan las pendientes suaves y los relieves desgastados por el tiempo del escudo canadiense, se extienden, dando lugar a lo que parece menos un solo río gigante, y más una red fluvial entrelazada de cientos de brazos que serpentea perezosamente a través de inmensas llanuras aluviales cubiertas de bosques húmedos. Durante decenas de millones de años, esta red hidrológica gigante, salpicada de lagos poco profundos y pantanos, forma entonces una red tentacular en perpetuo movimiento. Sin embargo, aunque los ríos que se entrelazan son remodelados regularmente por las inundaciones ocasionales, por las variaciones del clima y por el movimiento de las placas tectónicas, la posición del punto de salida prácticamente no cambia. Y durante 47 millones de años, toda el agua de lluvia que cae en esta región del mundo y logra escapar de la evaporación termina su recorrido aquí, en el Atlántico Norte, frente a las costas de Labrador, donde esos millones de años de flujo continuo terminan por producir un delta verdaderamente monumental. En esta gran desembocadura, la cinta transportadora de agua, arena y lodo arrancados del continente da origen a un delta casi 50 veces más grande que el del Nilo en la actualidad, y en el que el río gigante se divide en una multitud de brazos secundarios que salen regularmente de sus cauces y serpentean nerviosamente a través de él. Paisajes donde la vegetación apenas logra establecerse antes de llegar al mar, donde los múltiples cursos de agua vierten sin cesar. Más materia de la que el océano puede entonces absorber. El descubrimiento de esta región del mundo, del delta de Saglec, que desde entonces ha sido reclamado por las aguas, constituye la prueba más espectacular de la existencia de esta red de otro tiempo. Allí, las perforaciones revelaron la presencia de millones de kilómetros cúbicos de sedimentos depositados por el río y que actualmente yacen en el fondo del océano. Y luego, después de 47 millones de años de existencia, cuando comienza el Cuaternario y las temperaturas empiezan a bajar, el caudal de los ríos que alimentan el río Paleobel se reduce. Y sobre todo,
la aparición progresiva de casquetes glaciares en el paisaje va a desarticular el sistema. Aquí y allá, muros de hielo imponen barreras, importantes conexiones fluviales se rompen, otras se desvían, y el río continental es entonces desmantelado progresivamente. Para que se den una idea del trastorno provocado por la formación en el cuaternario de los casquetes, que podían cubrir por periodos casi la totalidad del continente norteamericano con varios kilómetros de hielo, vamos a comparar dos mapas. En esta, tienen representada de manera aproximada la disposición de los principales ríos que fluían en América del Norte hace unos 3 millones de años, es decir, poco antes de la formación de los casquetes de hielo. Y aquí tienen ahora su disposición actual. Esta reconfiguración, absolutamente radical, es consecuencia de la formación por alternancia durante casi 2,5 millones de años de la inmensa capa de hielo del norte de América que impidió que las aguas de lluvia y deshielo fluyeran hacia el norte y obligó a los ríos a encontrar caminos alternativos para regresar al mar. En resumen, los ríos no siempre mueren de sed, algunos desaparecen cuando la tierra desplaza sus fuentes. Crucemos ahora el Atlántico para descubrir uno de los ríos más poderosos que Europa haya tenido jamás, el Eridanos, que se forma en el viejo continente. Hace 20 millones de años, en una época en la que Europa finalmente se estabiliza y está lista para recibir a un gigante hidráulico. Porque durante las decenas de millones de años anteriores, el continente europeo estaba demasiado dividido y fragmentado en mares interiores efímeros, y constantemente remodelado por la violencia de los levantamientos, para poder albergar durante mucho tiempo un río gigante. Pero al inicio del período del Mioceno, las cosas empiezan a cambiar. Al igual que el sistema de Paleobel, el Eridanos nace en un mundo globalmente mucho más cálido y húmedo que el de hoy, y donde las capas de hielo aún no habían bloqueado el polo. Y durante casi 20 millones de años, este sistema que extiende su red tentacular por prácticamente toda Europa central y del norte, hasta los nacientes contrafuertes alpinos, va a ser una de las arterias hidrológicas más grandes del planeta. Porque este río y sus afluentes forman entonces una cuenca hidrográfica de casi 1,6 millones de kilómetros cuadrados, en la que vastos ríos serpentean a través de paisajes de bosques templados, cálidos, hasta subtropicales, a veces incluso en zonas pantanosas y exuberantes, antes de unirse y converger, para desembocar en una desembocadura ubicada donde hoy se encuentra el Mar del Norte. Luego, tras la caída de las temperaturas y la llegada de los hielos en el Cuaternario, el Eridanos será progresivamente desmantelado por los gigantescos glaciares del norte de Europa, que bloquean o desvían sus cursos de agua. Pero a diferencia del sistema de Paleobel, poco tiempo después de haber sido desmantelado, este gigante europeo va a renacer prácticamente de inmediato, bajo otra forma y en paisajes irreconocibles. Porque las capas de hielo de varios kilómetros de espesor que se forman a intervalos regulares sobre las islas británicas y Escandinavia van a dar origen a un nuevo gigante, una especie de sucesor del Eridanos que tenía la particularidad de oscilar entre dos estados radicalmente diferentes. Durante las fases de glaciación, que duran en promedio entre 40.000 y 100.000 años, el río gigante está en fase de hibernación durante los meses de invierno. ¿Por qué hace tanto frío que los meandros? Los meandros excavados por este gigante dormido, que serpentea perezosamente por paisajes de estepas heladas y tundras azotadas por el viento, solo albergan delgados hilos de agua. Pero durante los meses de verano, durante las cortas temporadas de deshielo, cuando las temperaturas veraniegas suben brevemente por encima de cero, el sistema adormecido sale de su letargo. El derretimiento superficial de los hielos da entonces, durante algunos meses, origen a una inmensa red de ríos, que se desbordan regularmente en las grandes llanuras europeas, y se reúnen para dar origen a un río gigante, efímero, que busca alcanzar un océano en el cual desembocar, siguiendo las curvas del relieve. Esta alternancia de fases de hibernación y de despertar, que en cada temporada de deshielo transforma profundamente los paisajes, se repite durante miles de años, hasta que las temperaturas suben bruscamente y se inicia la transición hacia un período interglaciar. Y después de haber pasado a veces decenas de miles de años fluyendo en un régimen adormecido y relativamente reducido, el sistema, que entra en una fase de hiperactividad,
es entonces bruscamente devuelto a la vida por la fuerza de las aguas de deshielo furiosas, que hacen que el río y sus afluentes se desborden de sus cauces. En algunos lugares, los caudales de las aguas de escorrentía aumentan 100 veces, y los ríos de deshielo, que desatan su furia con crecidas, excavan profundamente en los paisajes, mientras se están descongelando, redibujando las redes fluviales con la fuerza de sus torrentes de agua, lodo y sedimentos. Luego, después de algunos siglos o milenios de sacudidas, una vez que la mayor parte del hielo se ha derretido, se abre un paréntesis de estabilidad. Un regreso a la normalidad que suele durar de 1000 a 20.000 años. Antes de que el frío intenso y los glaciares resurjan, reduciendo la cantidad de agua líquida que recorre el norte del continente y sumergiendo de nuevo el sistema en una sucesión de hibernaciones y leves despertares. Durante varios cientos de miles de años, durante las épocas glaciales, las aguas del interior de gran parte de Europa encuentran acceso al océano por el Mar del Norte. Pero, hace 1000 años, la formación de una enorme capa de hielo, que entonces conecta las islas británicas con Escandinavia, impide que esas aguas profundas se viertan en el Atlántico por el camino que habían tomado hasta ese momento, bloqueadas en su avance hacia el norte por un enorme muro de hielo y al oeste por la barrera rocosa que en ese entonces conecta Gran Bretaña con el resto del continente. Esas aguas se acumulan y dan origen en apenas unos siglos a un enorme lago glaciar, que, al llenarse cada vez más, termina desbordándose hacia el oeste para continuar su curso por el fondo del Canal de la Mancha, que en ese entonces está al aire libre. Porque durante las fases marcadas de glaciación, el nivel de los océanos en todo el planeta está casi 120 metros más bajo que en la actualidad. Durante las fases de glaciación, las aguas que se acumulan en este lago de retención incluso llegan en varias ocasiones a lograr hacer estallar parcialmente la presa natural que conecta Gran Bretaña con Europa, liberando de manera abrupta cantidades verdaderamente descomunales de agua en el fondo del Canal de la Mancha. Luego, hace aproximadamente 15.000 años, y después de haber pasado cerca de 2,6 millones de años adormeciéndose y despertándose, estos flujos intermitentes llegarán definitivamente a su fin, en forma de una apoteosis final, al salir del último máximo glacial. En unos pocos milenios, las temperaturas aumentan considerablemente y las venas y arterias del sistema fluvial se hinchan por el deshielo de millones de kilómetros cúbicos de agua atrapados en los glaciares. Una vez más, durante varios milenios, en el punto de desembocadura del sistema, los ríos se fusionan y unen sus fuerzas, para dar origen a un monstruo de agua que fluye a más de 100 metros por debajo del nivel de los océanos actuales y va a desembocar en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros más al oeste. Para intentar imaginar las cantidades absolutamente descomunales de agua que podían precipitarse por esta estrecha región durante el verano, piense que se estima que el caudal de este río rugiente debía ser casi 3 veces superior al de todos los grandes ríos europeos actuales juntos. Luego, curiosamente, hace unos 10.000 años, con la aceleración del calentamiento, este río perdió parte de sus afluentes y con ello parte de su grandeza. Cuando gran parte de las aguas de deshielo que lo alimentaban empezaron, con el retroceso de los glaciares, a verterse en el antecesor del mar Báltico, situado a unos miles de kilómetros al este de su desembocadura. En esa región del mundo, entonces hay un lago tan grande como un mar que está naciendo. Pero lo más impresionante quizá no sea eso, porque durante este deshielo, como en los anteriores, el deshielo y la fragilización de los suelos provocan regularmente la ruptura de presas naturales que encierran los lagos efímeros que se han formado por todas partes en Europa. Durante estos vaciados brutales, el caudal en la salida del Canal de la Mancha puede, durante algunas semanas, acercarse a 1 millón de metros cúbicos por segundo, lo que corresponde, en orden de magnitud, a 5 veces el caudal medio del Amazonas hoy en día, o si lo prefieren, a 25 veces el del río Congo, o incluso a 50 veces el del Mississippi. Inevitablemente, con el aumento progresivo del nivel de todos los océanos, la desembocadura del megarrío vuelve a quedar bajo el mar. Y cuando la última glaciación termina, hace aproximadamente 10.000 años, el río ha desaparecido, sumergido por el aumento de las aguas a las que contribuyó.
Si las huellas de estas fases de diluvio efímero aquí han sido borradas por el regreso del mar, hasta el punto de que solo son visibles en los registros sísmicos, existe una región del mundo donde el impacto de tales eventos aún es claramente visible en la superficie. Para convencernos de ello, crucemos de nuevo el Atlántico para descubrir un río cataclísmico, que probablemente constituye uno de los episodios más violentos que el agua haya infligido jamás a un continente. La historia de este río comienza con el nacimiento de un lago gigantesco e inestable, ya que estaba contenido por hielo. Estamos al final de la última era glacial, en el momento en que el caudal del gigante europeo estaba en su apogeo. Las gruesas lenguas de hielo de la capa norteamericana que invadieron los valles del noroeste de Estados Unidos formaron allí una presa glaciar colosal, detrás de la cual se instaló el lago Missoula. Durante décadas, este lago acumula lentamente las aguas de deshielo de los glaciares circundantes, hasta llegar a contener hasta 2.000 kilómetros cúbicos de agua, un volumen comparable al del mar Caspio. La presión ejercida por este volumen colosal va a romper la presa de hielo que encierra el lago. Cuando el muro cede, da lugar repentinamente a un monstruo de agua efímero. Basándose en el tamaño de los escombros desplazados por la catástrofe, se estima que el caudal de este torrente de otra época debió ser 10 veces mayor que el de todos los ríos actuales del planeta juntos, o, si lo prefieren, casi 100 veces mayor que el del Amazonas, en crecida. Estos valores realmente asombrosos hacen de este río efímero el flujo de agua dulce más poderoso jamás documentado en la Tierra. Incluso hoy en día, en todos los lugares por donde pasó este muro de agua que podía alcanzar los 100 metros de altura, los paisajes fueron esculpidos por la violencia. Aguas que descendían por las pendientes a velocidades del orden de 100 kilómetros por hora, cargándose en su avance con millones de toneladas de rocas y sedimentos arrancados del suelo. A través del estado de Washington, el oeste de Oregón, pasando por los cañones del río Columbia hasta el Océano Pacífico, se encuentran las huellas de este diluvio impresas en los paisajes en forma de cañones excavados brutalmente, acantilados despojados, rocas de varias decenas de toneladas pulverizadas o depositadas en la cima, de colinas o incluso de llanuras alisadas y limadas por el paso de las aguas furiosas. Todos estos elementos solo pueden ser formados por la fuerza absoluta del avance de una ola gigante cargada de bloques de hielo y sedimentos. Y este evento asombroso ocurrió varias veces, porque después de cada ruptura de la presa de hielo, la capa vuelve a cerrar la salida en unas cuantas décadas, y el lago Missoula se llena poco a poco, hasta que el muro cede de nuevo. Así se ha podido identificar la prueba de una decena de estas fases de diluvio entre hace 15.000 y 13.000 años. Luego, después de pasar 2.000 años desgastando la Tierra de manera intermitente, estos ríos efímeros desaparecieron definitivamente, porque, con el retroceso de las capas de hielo, las aguas del lago Missoula dejaron de acumularse, encontrando otras rutas menos caóticas para llegar al mar. Las inundaciones de Missoula son absolutamente fascinantes. Realmente les resumí a grandes rasgos la violencia del evento, pero si quieren profundizar con más detalle y con imágenes en esta historia asombrosa, aquí encontrarán un video que había dedicado por completo a esta historia hace algún tiempo. Sorprendentemente, la Tierra no es la única que ha sido víctima del paso de ríos efímeros en su superficie. De hecho, encontramos la huella dejada por eventos aún más impresionantes que los de Missoula. Impresas en la superficie de Marte, en el extremo oeste del gigantesco sistema de valles Marineris, que atraviesa el planeta rojo por casi 4.000 kilómetros, se encuentra una extraña formación. Un cañón seco y polvoriento, mucho más imponente que los más impresionantes de nuestro planeta. Bautizada como Eochasma, esta extraña estructura de entre 3 y 5 kilómetros de profundidad, que en algunos lugares tiene 100 kilómetros de ancho y se extiende por aproximadamente 1.000 kilómetros de largo, fue excavada por flujos de agua de una magnitud absolutamente colosal. Y no exagero al decirlo. De hecho, se piensa que Eochasma es el resultado del flujo de inundaciones breves y de una violencia inaudita, que implicaron volúmenes de agua decenas o incluso cientos de veces superiores a los liberados durante la ruptura de presas, de las inundaciones de Missoula. Y estos diluvios propiamente extraterrestres se desataron en varias ocasiones durante la juventud del planeta Marte,
al grado de terminar por rediseñar una porción entera del extremo de la cicatriz tectónica más grande del sistema solar. Lo que resulta particularmente extraño es que el fenómeno que dio origen a estos flujos no tiene equivalente en la Tierra. De hecho, este río marciano, tan brutal como efímero, no debe su nacimiento a lluvias torrenciales ni a la ruptura de una presa natural. Proviene directamente de las profundidades del planeta. Cuando el cañón de Eochasma comienza a formarse, hace 3,7 mil millones de años, Marte ya casi no tiene agua líquida en la superficie. Pero eso no significa que haya desaparecido por completo del planeta. Una gran parte del agua aún no ha escapado al espacio. En ese momento, se encuentra almacenada en las profundidades en forma de hielo o de líquido atrapado. En ese periodo, la apertura progresiva de los valles marineris provocará la formación de gigantescos sistemas de fallas que despresurizarán y despertarán algunas de esas bolsas de agua dormidas. Porque cuando la corteza se fractura, la presión ejercida sobre los acuíferos profundos cae bruscamente, y las reservas masivas de agua subterránea suben entonces a toda velocidad. A través de estas heridas abiertas, de donde brotan como géiseres que se forman instantáneamente en la superficie de Marte, torrentes desbordados, inundaciones catastróficas que desplazan cientos de miles a millones de kilómetros cúbicos de agua que literalmente arrasan con todo a su paso. Durante algunos días, incluso algunas semanas, hasta que el depósito expuesto al aire libre se vacía por completo y todo vuelve al silencio. Antes de que esto vuelva a suceder, cuando se abra una nueva falla que exponga un nuevo depósito, es la repetición intermitente, durante cientos de millones de años, de estas fases de vaciado monstruosas lo que terminó por excavar el cañón colosal de los Eochasmas. Un cañón que nos permite contemplar la actividad de un río, testigo de un pasado húmedo que ya quedó atrás. Prueba irrefutable de que Marte fue alguna vez un planeta hidrológicamente activo, antes de transformarse en este desierto gélido que observamos hoy en día. Volvamos ahora a la Tierra, dirigiéndonos al oeste del Sahara, donde se encontraron sepultados bajo la arena los vestigios de un río, tan vasto que su red podría haber formado la 12ª cuenca hidrográfica más grande del planeta si aún fluyera hoy en día. Con más de 1000 kilómetros de longitud, el río Tamanrasset tiene la extraña particularidad de haber experimentado decenas de muertes y renacimientos durante casi 2,6 millones de años. A lo largo del Cuaternario, durante los periodos interglaciares, los monzones africanos, que logran penetrar profundamente en el interior del continente, chocan contra los relieves de las tierras altas, del Atlas, del Eir y del Hogar, transformando así estas islas rocosas, perdidas en un océano de dunas, en torres de agua que, regados por lluvias recurrentes, dan origen a redes fluviales que se entrelazan entre sí para formar el Tamanrasset. Un río de magnitud continental, que durante miles o decenas de miles de años serpentea lentamente a través de un mosaico de paisajes, de sabanas, salpicadas de lagos poco profundos e incluso de pantanos, antes de finalmente desembocar en el Atlántico. Luego, cada vez que las capas de hielo regresan a las altas latitudes, el monzón africano pierde fuerza, las precipitaciones se vuelven más escasas, los canales se secan y el caudal del río disminuye. Durante decenas de miles de años, los paisajes, antes verdes, son entonces reemplazados por un mundo mineral reseco, dominado por el viento y el polvo, hasta que entramos en un nuevo periodo interglacial y el río, alimentado por las lluvias del monzón, renace de sus cenizas. En total, durante los 2,6 millones de años de oscilación climática que caracteriza al Cuaternario, se estima que el Tamanrasset fue asesinado por el desierto y resucitado por las lluvias en más de 60 ocasiones. Sorprendentemente, el Tamanrasset nunca se recuperó de su última extinción, porque con el fin de la última glaciación, hace cientos de años, los regímenes climáticos mundiales cambiaron profundamente. Los periodos de monzones se volvieron más cortos e irregulares, y a medida que se retiraban hacia el sur, perdiendo intensidad, los afluentes del río se desconectaron unos de otros, como si fueran nervios seccionados.
y el Tamanrasset empezó a fragmentarse, transformándose a lo largo de los milenios en una sucesión de ríos intermitentes y luego en uadis, hasta que el sistema llegó a desaparecer por completo. Eso fue hace 5.000 años. Del Tamanrasset hoy solo queda el esqueleto, que se distingue enterrado bajo la arena, gracias a los métodos de imagen de radar que permiten penetrar las dunas, y nos permite ver esas redes de drenaje que, bajo el desierto, a veces son recorridas por aguas subterráneas, siguiendo las formas de esos sedimentos fosilizados. La existencia pasada del Tamanrasset también se revela por la presencia, frente a las costas de Mauritania, del cañón de Cabo Timiris, una incisión submarina profunda de varios kilómetros que fue excavada con el tiempo por la fuerza de las aguas cargadas de sedimentos que venían a desembocar aquí. A más de 4.000 kilómetros de ahí, también se han encontrado, enterrados bajo los paisajes desérticos del sureste de la actual Libia, los vestigios del río Sahabi, que se internaba casi 2.000 kilómetros dentro del continente africano, drenando aguas tan lejanas como las que provenían de las mesetas altas de Chad. Este río emerge a mediados del Mioceno, hace 15 millones de años, cuando el Sahara recibía precipitaciones tropicales generalizadas. Y durante casi 8 millones de años, su red de brazos que serpentea sin interrupción a través de un mosaico de sabanas, vastas llanuras cubiertas de hierba y lagos interiores, lo convierte en el único gran río africano que desemboca en el Mediterráneo. Hasta que su imponente vecino, el Nilo, logra a su vez llegar al mar, hace 7 millones de años. El río Sahabi está entonces en su apogeo y posee, en su desembocadura, un caudal probablemente equivalente al del Nilo actual, alimentado por una cuenca de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Una superficie equivalente a la del gigantesco lago Chad, que, más al sur, era entonces el mayor cuerpo de agua dulce de todo el planeta. Luego, el clima va a cambiar progresivamente y el Sahabi va a perder su esplendor, porque el enfriamiento progresivo de esta región, que debilita el monzón africano, reduce lentamente el régimen de lluvias. Y el río, que empieza a perder sus afluentes uno tras otro, se va fragmentando poco a poco, mientras que el Nilo vecino, que nace en las tierras altas regadas por la lluvia, situadas más al sur del Sahara, logra persistir. Y después de millones de años de declive, cuando comienzan las grandes glaciaciones, hace 2,6 millones de años, el río, vencido por la aridez sahariana, desaparece definitivamente de la superficie de la Tierra. Ahora, tomemos la dirección de un gigante, cuya desaparición, mucho más reciente, quizá provocó también el declive de una gran civilización. El Sarasvati es un río mítico mencionado en los textos sagrados védicos, cuya realidad geológica fue descubierta el siglo pasado. Originalmente, la cuenca del Sarasvati cubría cerca de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie comparable a la de cuencas fluviales como las del Ródano o el Colorado. Con una longitud de casi 1.500 kilómetros, este río era alimentado por las aguas de deshielo veraniego de los glaciares del Himalaya y por las lluvias del monzón, que, desde las regiones situadas al noroeste de la India y del actual este de Pakistán, fluían a través de las llanuras del subcontinente antes de desembocar en el mar Arábigo. Descrito en los textos védicos como un poderoso curso de agua de comportamiento, a veces impetuoso, el Sarasvati resultó ser un río frágil, que solo fluyó sobre la tierra durante apenas unos 10.000 años. Para los habitantes de la civilización del Indo, que aparece en esta región del mundo en el año 5000 a.C., el Sarasvati juega un papel casi tan central como su imponente vecino, el Indo. De estos cursos de agua cargados de limo, riega miles de kilómetros cuadrados de llanuras fértiles y durante casi 1000 años los humanos lo honran y se benefician de él. Pero hace unos 4000 años, a raíz de importantes deslizamientos de tierra que desviaron algunos de sus afluentes situados en el Himalaya hacia otros ríos, el Sarasvati comenzó a reducirse como piel de sapa de manera extremadamente rápida. En apenas unos siglos, se transforma en un río intermitente, que solo subsiste durante la temporada de lluvias, dejando atrás a toda una civilización, huérfana de uno de estos ríos. Y un milenio después,
No queda de él más que ríos temporales, que se secan rápidamente y cuyas ciudades situadas en las orillas son abandonadas. Antaño celebrado como una diosa, el Sarasvati hoy no es más que un recuerdo enterrado bajo la arena del desierto de Thar. La tierra no borra sus ríos, los desvía, los seca o los entierra. Por gigante que sea, ningún curso de agua es eterno. Los recorridos que hoy siguen el Nilo, el Amazonas o el Mississippi no son más que fotografías temporales, extraídas de un álbum mucho más grande, lleno de paisajes donde el agua se ha visto obligada a tomar otros caminos. Por poderosos que hayan sido, todos los ríos de los que acabamos de hablar simplemente desaparecieron porque el mundo a su alrededor cambió. Sus arterias colosales fueron desviadas por el movimiento de las placas tectónicas o por el avance de una capa de hielo, secadas por modificaciones en la circulación de la atmósfera y a veces incluso sumergidas bajo los mares. Y sin embargo, la memoria de estos gigantes desaparecidos nos ha llegado a través de las huellas que dejaron en la roca y en los paisajes. Y su legado se nos revela en cuanto emprendemos campañas de perforación o cuando analizamos perfiles sísmicos. A veces incluso vivimos precisamente donde estos gigantes de otro tiempo fluyeron. En la India y Pakistán, en algunos lugares, la disposición de los pozos y las aldeas sigue la ubicación de los antiguos cauces del Sarasvati, para beneficiarse de las aguas subterráneas que aún circulan allí y de la riqueza de los suelos llenos de limos fértiles depositados por el río durante sus fases de crecida. Finalmente, para concluir, permítanme compartirles un dato curioso. Si ven en un mapa un río que atraviesa una cadena montañosa de manera perpendicular, entonces, en casi todos los casos, ese curso de agua existe desde mucho antes que las montañas que lo rodean. A su derecha encontrarán una lista de reproducción para descubrir otros videos dedicados a los paisajes alucinantes del pasado de nuestro planeta. Y si tienen unos segundos de sobra, realmente me daría curiosidad saber si conocen ríos olvidados fascinantes que omití mencionar, y si hay temas equivalentes que no he explorado.